Hoy en Los Íntimos de George visitamos el Molino Fábrica Cultural. Entrevistamos a Sergio Abate, conversamos sobre su trayectoria y la Escuela Provincial de Teatro. Es un gusto, es un placer en Los Íntimos de George, este programa o microprograma, como ustedes quieren llamarlo, número 18. Estoy un poco nervioso porque es como rendir un examen. De frente al no solamente director de la Escuela Provincial de Teatro número 3200 de la ciudad de Santa Fe, sino bueno, docente también de teatro, actor y demás que ya vamos a nombrar. Así que un fuerte aplauso para recibir a Sergio Antonio Abate. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un gustazo. Para mí un honor enorme, porque nunca estuve en compañía de un lord y realmente a mí me impresiona también. O sea que los nervios son mutuos. Acá, sí, digamos, hay como una cosa de... Yo nunca estuve ni siquiera emparentado con la nobleza y realmente a mí me pone en un lugar, pero bueno, espero estar a la altura. Creo que nos vimos la última vez en un jurado que nos coincidimos en un festival, así es, nos convocaron. Así es, sí, sí. Bueno, no sos Lord. No. Claro que no lo sos, pero bueno, ¿quién te dice que podría ser algo? Bueno, ojalá pudiera llegar, porque es un nivel, alto nivel. Los Íntimos de George. Esa voz que tenés, de locutor, de operador de alguna telefónica, o de cantante de un... ¿De cuándo te acompañó como voz? Mira, la voz desde mi desarrollo, digamos, cuando pasé de la preadolescencia a la adolescencia, empecé a ejecutar la voz, pero a mí me gustaba cantar. En el coro de la escuela secundaria a la que iba, que era la Escuela Normal Nacional General José de San Martín, de aquí de Santa Fe, había un coro y yo participaba en este coro. Y bueno, estuve la mayor parte de mi paso por la secundaria en el coro y bueno, el hecho de cantar también te cultiva mucho la voz, el tema de la dicción, porque además teníamos una profe muy sobre todo curiosa, digamos. A ella le gustaba mucho la experimentación, entonces nos hacía experimentar a los alumnos del coro sobre diferentes idiomas. Entonces cantábamos en diferentes idiomas, obviamente sin conocer el idioma, sino por fonética. Claro. Entonces eso nos obligaba a tener una dicción particular que parece que saliera de la locución o del estudio de la locución. Y en realidad fue de eso, fue mi experiencia con el coro y después es una condición natural. ¿Nunca hiciste radio? ¿Nunca te gustó hacer radio? Sí, me encantaría hacer radio. Es más, de hecho he tenido algún tipo de experiencia, pero por ahí muy esporádicamente en tantos años de trabajo, pero nunca, digamos, en un programa, siempre entrevistas o ese tipo de cosas. También me tocó hacer la locución, por ejemplo, que esto te va a gustar, yo sé, porque vos sos un inquieto de la cultura. El audioguía del Museo de la Constitución tiene mi voz. Tiene mi voz, en su momento fui convocado para eso y bueno, toda la audioguía del Museo de la Constitución de Santa Fe es mía. Así que tengo ese honor. ¿La voz, la cuidás? ¿Sos de cuidar la voz? No precisamente de cuidarla, porque en realidad para cuidarla, digamos, uno debería no fumar, yo fumo, debería tener cuidado con el tema de la consumición de bebidas, sobre todo frías. Yo no tengo esos cuidados, la verdad no los tengo. Pero, digamos, cuando la necesito por la actuación, sobre todo por la actuación, también por la docencia, que es exigente en el tema de la voz, sí la cuido, pero solamente para cuestiones, digamos, que son también esporádicas e incidentales y que tienen que ver con que te empieza a dar algún primer síntoma de que se te va a afectar la garganta, entonces ahí sí recurro a medicación y a cuidado, si no, no. Los Íntimos de George. De niño soñabas con ser arqueólogo. Sí, porque te gustaban las culturas, descubrir ciudades. ¿De dónde sacaste esa información? Ya la sabe muy poca gente. Pero si vos te pones a mirar y a pensar, de alguna manera lo tuyo no es arqueología, pero tiene que ver con descubrir autores, descubrir personajes, descubrir culturas, seguramente de lo que tiene que ver con lo actoral. Absolutamente, sí. ¿Cómo llega y en qué momento de tu vida llega el teatro? Bueno, el teatro llega de una manera pero no digo extraña, pero muy graciosa, digamos. Era una época, te estoy hablando
fines de los 70, donde se estilaba tener lo que en ese momento se llamaba una publicidad. ¿Qué era tener una publicidad? Sí. Era estar en sociedad con algún amigo, en este caso era un primo mío, con los que operábamos una bandeja de long play, en la época en la que existía el long play, ni siquiera el CD existía, y animábamos fiestas. Entonces teníamos eso que era como un curro, como dicen los españoles, como un trabajo, pero digamos era también para nuestro esparcimiento, era la manera de socializar que teníamos. Bueno, teníamos una publicidad. Mi primo estaba de novio con una chica que estudiaba en un grupo de teatro. Yo había hecho teatro de chico en la I.L. Pérez, empecé cuando tenía 12 años, pero nunca lo había hecho de un modo, digamos, sistemático, ni tampoco creía que era mi vocación. Pero bueno, sucedió que al grupo donde iba la novia de mi primo lo convocan para que él opere toda la parte sonora de una obra. El sonidista. Exactamente, el sonidista de una obra. Pero eran todos más que nada, no era música, sino que eran más que nada efectos. Para lo cual, en esa época, que era la época del cassette, había que estudiarse toda la letra para que justo cuando se te diera el pie, que era, digamos, el lugar donde tenía que entrar el efecto sonoro de se cerraba una puerta, se abría una ventana, estallaba una tormenta, se escuchaban los sonidos de la calle, etcétera, vos apretaras la tecla del grabador y saliera el efecto sonoro. Entonces, eso lo hacía mi primo. Mi primo tiene un accidente en moto, se quiebra las dos muñecas y no puede operar. Entonces voy yo en su lugar. Bueno, sucedió que empecé a operar sin ningún tipo de problema. El grupo se presenta a un festival y tienen que ir a Buenos Aires. Uno de los actores estaba al colectivo esperándonos, tiene un ataque de peritonitis. Todo así, sí, así fue increíble. Entonces no puede viajar. Durante ese viaje, nosotros ya teníamos comprometido el viaje y todo, teníamos horario de llegada y todo. El colectivo sale y el director me convence a mí, durante el trayecto hasta Buenos Aires, de que como yo sabía la letra tenía que hacer ese personaje. Ese fue, digamos, mi primer trabajo, diría profesional, porque fue en el ámbito de un festival, donde ganamos el ICUF, que era el premio de Icufiada, que era de I.L. Pérez, eran las asociaciones israelitas, y bueno, fue increíble porque si bien yo sabía la letra, nunca había estado así en medio y en el marco de un festival haciendo un personaje. No era el personaje principal, pero para mí fue... Y aparte me imagino todas las miradas puestas en vos, sí, así, mirándote diciendo... Y después ya quedé primero como reemplazante y después ya me gustó, digamos, le empecé a prestar mayor atención, porque cuando yo era chico, imagínate, con 12 años y hasta ese momento, pasaron unos cuantos años en los cuales yo lo hacía medio como hacer un deporte. Como hacer un deporte. Era, digamos, era más que un hobby. Era, digamos, era una disciplina, pero que a mí me gustaba. Pero no en esa medida. Bueno, pasó el tiempo. Nosotros teníamos como consigna en el grupo teatral al que pertenecíamos era la abuela de Federico Kessler. Guite Kessler fue mi primera maestra ahí en la Asociación Pérez cuando yo tenía 12, y ella siempre nos inculcaba que teníamos que ver teatro. Entonces ella nos llevaba a ver. Yo ya había tenido, en realidad tenía una relación muy profunda con una madrina mía a la que le gustaba mucho el teatro. Entonces desde chiquito, muy chiquito, yo veía teatro. Entonces, bueno, empecé a tomar esa disciplina también de ver teatro, y una vez vi una obra que nunca me voy a olvidar, que se llamaba Vincent y los Cuervos, que lo hacía en nuestro teatro, dirigida por Carlos Falco, y ahí es donde yo decido que voy a dedicarle mi vida al teatro, porque yo quería alguna vez poder hacer algo parecido a lo que yo había visto de estos actores que para mí me marcaron de una manera trascendental.
Y bueno, yo después tuve la suerte de trabajar con ellos, la suerte de que ellos fueran maestros míos y bueno, y así empezó mi carrera, digamos, ya a nivel más profesional, y nunca más me separé del teatro. Los íntimos de George. Suena la campanita, acá con la información que me trae Martita. Hola Martita, acá está ahí, muy bien. Bueno, mirá, según, tenés que decir si es verdad o no, ¿cómo vas a...? Bueno. Pero me está sorprendiendo mucho. Y todavía los directores... Por favor, George, te pido por favor, cuidado con lo que me vas a decir. Mira, no tengo ningún... por suerte no tuvimos ningún tipo de archivo expediente. No tuvimos acceso, pero Ok, sí. Es verdad que en una función de teatro te quebraste producto de un accidente con un compañero. Sí. Terminaste la función y te fuiste a una guardia porque no aguantaba más el dolor. Así es. Realmente tenés muy buena información. Estás súper, digamos, instruido de cada personaje y de cada entrevistado que haces. La verdad me sorprende maravillosamente. Evidentemente tenés redes de informantes muy importantes. ¿Cómo fue el episodio? Bueno, eso fue durante una actuación de la comedia universitaria. Estábamos haciendo El Reñidero. Yo la vi, muy linda obra. Gracias. En forma circular era el escenario. Y espacio absolutamente vacío. Y yo hacía de Orestes, el hijo, y mi padre lo hacía Claudio Paz. Él era, digamos, una especie de caudillo de barrio muy importante, como lo que hoy sería un puntero. Estamos hablando del principios del 1900, transcurría la obra, y en un momento obviamente había como una especie de pelea que tenían el padre con el hijo, y el padre le pegaba una trompada en el estómago al hijo. Lo habíamos hecho un montón de veces y nunca había sucedido nada. En esa función, no sé si habrá sido por un ademán mío o qué, fallamos en el recurso y evidentemente me engancha él con el accionar el dedo meñique y yo sentí un crack ahí, pero bueno, recién empezaba la obra. Transcurrió toda la obra y yo sinceramente no tengo registro de que me haya dolido o molestado. Termina la obra y yo lo que siento es como algo extraño en la mano. Lo extraño era que yo el dedo lo tenía 4 veces más grande de lo que era, porque se había inflamado de una manera y estaba negro, y toda la mano también. De hecho me quedó torcido, como pueden observar es el dedo meñique, me quedó torcido, no unido como puede ser el de esta otra mano. Y bueno, el dolor que yo tenía una vez terminada la función era tan grande que tuve que ir a una guardia, me lo miraron y me dijeron, mira, esto yeso imposible porque te tenemos que inutilizar todo el brazo. Entonces lo entablillaron, lo unieron al otro dedo y bueno, por eso no quedó tan parejito, pero lo tuve así un mes y un poquito más. ¿El show debe continuar siempre? Sí. ¿Siempre eso? Sí. Yo he hecho, no solamente quebrado esa función, sino que he hecho funciones con estados gripales así tremendos. Recuerdo una fiesta nacional de teatro que se hizo en San Juan. Nosotros estábamos haciendo con Edgardo Dip, Edipo, una versión de Edipo, también para la comedia universitaria. Bueno, habíamos ganado la fiesta y viajamos allá y yo estaba con un estado gripal impresionante. Tomé y consumí de todo para tratar de evitarlo porque llegamos 2 días antes de la función y fue imposible. No tenía voz. No tenía. Además digamos, de los remedios caseros que me recomendaron y demás, tomé pastillas, pero también me inyecté corticoides, que generalmente lo que resuelve más rápidamente el tema, pero yo tenía que hacer función y no había caso, no tenía voz. Y yo abría la obra y la cerraba con gritos. Gritos que eran desgarradores, porque bueno,
era el momento en el que Edipo encuentra a su madre muerta, bueno. Increíble y mágicamente, porque vos también lo sabés porque sos actor, en el momento en el que nosotros estábamos en un auditorio en San Juan por presentar la obra, que estaba sala llena, entro sin saber si se me iba a escuchar, y se me escuchó. No digo que tenía la voz en el 100%, pero tenía una voz en un 50% que me permitió llegar hasta el final de la obra sin problemas, pero terminé, como me pasó con la fractura anterior, de la obra anterior, terminé y me quedé mudo. Teníamos todavía otra función, que por suerte entre el día de esa primera función de estreno en San Juan y la segunda transcurrieron un par de días y ahí había recuperado ya naturalmente la voz. Pero sí. Los íntimos de George. Viste que siempre se habla de teatro comercial y de teatro, bueno, independiente. Sí, así es. Como que hay una especie de enfrentamiento, o no sé si grieta, Sí. qué sé yo. A mí la palabra grieta no me gusta. ¿Qué opinás al respecto? Mira, yo creo que me parece que está como sobrevaluado el tema de las diferencias. Yo no sé si hay tantas diferencias. A mí me parece que el teatro es diverso siempre, porque tiene diversidad en los géneros, porque tiene diversidad en las temáticas, porque tiene diversidad de personajes, de autores, de contextos, de culturas. Entonces me parece que hay que celebrar el tema de la diversidad, hay que celebrar el tema de lo diverso del teatro, y que me parece que hay un público necesario, imprescindible, para todos los teatros que existen, desde los teatros populares que se hacen en la calle, hasta los teatros comerciales que se hacen en Buenos Aires, hasta los teatros clásicos o teatros de arte, llamados teatros de arte, que hacen muchas veces los independientes. Todo lo que sea creativo tiene algo para decir dentro del teatro. Por eso el teatro es el arte más antiguo que existe, y nosotros tenemos el honor de todavía seguir con la antorcha encendida. A ver. Ya llegó. Ya tiene miedo, me parece. Bien, sí. Es verdad que te escapás un poco a los grandes espectáculos donde hay mucho movimiento de gente, como que no te gusta mucho eso. Sí. No para dirigirlo, porque he dirigido espectáculos con mucha gente. He dirigido espectáculos con la orquesta sinfónica. Recuerdo que con Cristina Copes dirigimos, yo hacía la parte actoral de La Heroica, un espectáculo que se hizo en el Patio Catedral de Santa Fe hace ya unos cuantos años, y que eran no solamente dirigir a la orquesta desde la parte actoral, sino dirigir actores y bailarines, además, muy grande. Sí le rehuyo a las aglomeraciones, digamos, porque... Pero se hace un evento, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, sí. ¿no? En la costanera Sí. con un escenario armado, con un montón de gente, Sí. ¿a ese tipo de cosas? No, porque me pasa una cosa particular. Yo digo particular porque me sucede a mí, no sé, quizá le suceda a mucha gente. Yo me disperso con mucha facilidad. Entonces, a mí me gusta estar concentrado para ver o para apreciar un trabajo. Yo, si hay un montón de movimiento alrededor mío, me disperso y no lo aprovecho. O sea, no consigo captarlo en ningún sentido. Aparece como una mancha más en medio de tanta cosa. Entonces trato de evitar eso un momento, sí. A mí, digamos, los recitales de música sí, pero porque solamente tengo que disponer el oído, no tanto la vista, más allá de que ahora son shows enormes, todo, pero digamos, yo si voy para la música, voy más para la música. Pero todo lo que necesite de la plenitud de mis sentidos, trato de hacerlo solo o con poca gente. Los íntimos de George. Estuviste una etapa de tu vida
de secretario de Cultura Así en es. Santa Fe. ¿Qué es lo más difícil de llevar a cabo ese rol? ¿Qué es lo que más cuesta decir, bueno, estoy acá en este cargo? Y Sí, lo que pasa es que eso fue en realidad, no era exactamente el cargo de secretario, sino era de director del área teatro, digamos. Ajá. Entonces, como estaba dentro del área teatro, no me resultó complejo. A mí particularmente no me gusta el juego político. No lo digo desde ningún lugar, simplemente yo soy una persona que viene de la cultura y que trato de mantenerme dentro de ese ámbito y trato de trabajar lo mejor posible dentro de esos lugares. Entonces me enfoqué mucho en lo que tenía que hacer, que era, teníamos a cargo, digo teníamos porque después conformamos un equipo que en realidad éramos dos, claro. una oficina muy chiquitita, y digo, teníamos a cargo la primera fiesta nacional de teatro que sale de Buenos Aires, que se hace en Santa Fe, se hizo bajo la dirección mía. Toda la organización de esa fiesta nacional y también la organización de las fiestas provinciales y regionales, porque también fui el último delegado de la anterior Dirección Nacional de Teatro y Danza, que después se transformó en el Instituto Nacional de Teatro. Entonces, en ese pasaje entre delegado del instituto, delegado de la Dirección Nacional a delegado de instituto, en ese transcurso de tiempo también estuve yo a cargo y bueno, habíamos empezado a hacer un trabajo muy interesante que tenía que ver con la memoria, justamente, que era el rescate de los elencos de teatro de toda la provincia, para lo cual yo hice un relevamiento. Bueno, a mí siempre me gusta mucho tratar de sostener la memoria. Muchos de los artistas que ya no están, a los que le debemos existir como actores y directores, por ahí no tienen el recuerdo de la gente y todo eso se pierde. Entonces yo también me ocupé, en este caso en la escuela, de la cual soy director, por suerte sí. Y por trabajo, en realidad, de crear el Centro de Documentación Teatral, que está dedicado a una profesora que también se fue de gira, como solemos decir nosotros, la profesora Verónica Bucci, donde concentramos la memoria del teatro, en principio de Santa Fe capital, aunque también tenemos registros de otros lugares de la provincia, pero es un trabajo muy ambicioso que en un principio lo hicimos sin recursos, seguimos sin recursos, pero bueno, teníamos un personal adscrito y ahora ya no lo tenemos, con lo cual es dificultoso, pero seguimos trabajando eso y seguimos rescatando la memoria del teatro. Nombraste la escuela de alguna manera, Sí. esta fábrica de actores, vamos a decir. Exactamente. Porque hoy en día está en la fábrica de cultura. Exactamente, en Santa del Fe, Molino. donde agradecemos que nos han dejado poder grabar aquí. ¿Qué podés contar para aquellos que quieran anotarse? ¿Qué ofrece la escuela? ¿Qué materias hay? ¿Hay profesorado? ¿Todo eso que quieras contar? Bueno, en realidad, digamos, la escuela ya está a punto de cumplir 40 años, con lo cual estamos muy orgullosos y armando de a poquito una gran celebración. ¿Hay fiesta? Ahí va, sí, Bueno, la idea tienen que invitar a sí, George, por supuesto. por favor. No, George es Desde el ya. invitado de honor, es más, nunca tuvimos un noble dentro de nuestra... Obvio, claro, entonces tenés que estar en primera fila y con un sillón de honor. La idea es hacerlo de a poco, porque nos quedan todavía unos años para cumplir los 40, pero bueno, es una escuela que tiene un valor importantísimo para la cultura de Santa Fe. De acá salieron grandes directores, actores, incluso gestores culturales que han abierto espacios como el Birri, como digamos el Teatro Taller de Darío Giles. Bueno, ahí tenemos un montón. La 3068 también sale de exalumnos nuestros. Tenemos gente que en el exterior ha abierto espacios culturales que también fueron alumnos nuestros. Hemos formado
en esta escuela gente realmente muy valiosa para el Teatro de Santa Fe. La escuela tiene 2 carreras. El profesorado, que está más dedicado a todo lo que tiene que ver con el teatro frente al aula, cómo se puede, y a partir de las leyes vigentes, cómo se puede incorporar la enseñanza de otros espacios curriculares a través del teatro y de la investigación. Esa es un área. La del profesorado, que tiene una duración de 4 años, y está la histórica, que es la tecnicatura, que es promotor sociocultural, actor / actriz, que tiene otro aspecto, que es el trabajo de campo, el trabajo social, el trabajo dentro de barrios periféricos, el trabajo dentro de asociaciones civiles, o sea, está más encarado a un trabajo más desde lo personal, que tenga que ver con la conformación de grupos, la creación de espacios culturales y también la formación de experiencias diferentes en diferentes ámbitos, digamos, que no son específicamente teatrales. Por ejemplo, el teatro dentro de la capacitación de empresas, el teatro dentro del sistema de mediación judicial, el teatro dentro de la educación para los idiomas, el teatro dentro de, por ejemplo, ESI. En eso estamos nosotros trabajando sobre experiencias concretas, y nuestras promociones lo que hacen es trabajar con esos, digamos, con esas temáticas en diferentes aspectos, para, por un lado, fomentar el teatro, pero también encontrarle una utilidad social que obviamente es, por un lado, necesaria, y por otro lado cada vez más amplia, porque el teatro se va involucrando, gracias a este trabajo, en todos los otros aspectos, tanto sociales como culturales. Bien, cosa importante tener en cuenta para inscribirse primero. Sí. ¿Es presencial toda la carrera? Es presencial la mayor parte de la carrera. Igual nosotros tenemos un sistema que ahora se ha abierto como semipresencial, pero para ciertos y determinados espacios curriculares. Hay espacios que se necesita la presencia del alumno. Por ejemplo, lo teórico uno lo puede aprender a distancia, lo práctico no. Necesita el cuerpo y necesita el lugar. Para poder cursar tiene que tener secundario terminado o al menos título en curso, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Hay una cuota de cooperadora? Sí, hay una cuota de cooperadora que siempre es optativa, y las inscripciones comienzan ahora en los primeros días de diciembre y se vuelven a repetir los primeros días de febrero. Se sigue, porque en una época se pedía el certificado de buena conducta, ¿se sigue pidiendo? Sí, en realidad ese certificado, tanto el de buena conducta como el de actitud psicofísica, digamos, son certificaciones que ya un poco se han desestimado, producto de que es importantísimo para todas las instituciones favorecer la inclusión. Bien. Entonces, antes era como muy determinante tanto el tema de lo conductual como el tema de lo psicofísico. Ahora la escuela y las instituciones en general se han vuelto más permeables en ese sentido, para poder no solamente incluir, sino trabajar a partir de estos elementos. Los íntimos de George. ¿Qué es lo que nunca debe hacer un artista, un actor? Traicionarse. Yo creo que si hay una palabra que pueda definir lo que no debería hacer, es traicionarse. Sobre todo, y digo traicionarse, no traicionar, porque tiene que ver con una concepción individual, con una concepción personal, con una ética, tanto del trabajo como de lo que el trabajo proporciona a una diferente mirada desde lo social, desde lo histórico, desde lo político. No porque el teatro tenga que ser político en el sentido de partidos políticos o de ideología política. El teatro es político porque lo político es algo que inherente al ser humano, no tiene que ver con un partido ni con una determinada ideología, claro. Tiene que ver con una postura frente a la vida. La postura crítica. Exacto. ¿Sos autocrítico de todo lo que haces, de los procesos actorales o de las obras de teatro?
Sí. O cuando termina cada función. Sí. Sí, soy autocrítico. Me tomo mi tiempo. Igual no voy, digamos, a la autocrítica rápidamente. Yo considero que cuando uno finaliza de hacer una obra, digamos, de ver una obra dirigida por uno, no es ese el momento para un análisis. Hay que dejar pasar por unas horas, un día, y después sí pensarlo. Porque sobrecaliente por ahí se ven cosas que no son tales, y que uno por ahí las necesita cotejar con el espectador, necesita cotejar con el clima del grupo, y me parece que hay que tomarse el tiempo, porque eso significa no solamente cuidar el trabajo, sino cuidarse uno. Como director, cuando hay ensayos, ¿permitís al actor que te dé alguna propuesta? Obviamente siempre van experimentando, van probando, van buscando una búsqueda. Sí. ¿Sos accesible a eso? ¿Permitís que el otro proponga todo el tiempo? ¿O vos tenés tu directiva y un poco sí, pero no tanto? No, yo en realidad me sirvo, casi te diría, en un 90% de la creación de los actores. De los actores y de todos los otros participantes, los escenógrafos, los vestuaristas, los iluminadores. Creo que lo que yo establezco, porque, a ver, sí. En estos largos, más de 40 años de trabajo en el teatro, he podido compartir y aprender con un montón de artistas. Eso es una cosa que a mí me hace sentir muy bien, y que el teatro me ha dado unas posibilidades increíbles, y estoy muy agradecido por eso. Ahora, en este aprender y a esta altura de mi vida, yo he logrado concebir que el teatro es un diálogo que incluso desde el primer ensayo uno tiene con los actores, si está en la dirección, y si no, entre los actores cuando uno está dentro. Pero que siempre es un diálogo. A ver, es imposible, por más que el director haya dado una indicación, es imposible que el actor nos cree. Por eso, ante la misma indicación, los actores funcionan diferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes, somos individuales y tenemos propuestas que son únicas. No en el sentido valorativo de la palabra, son únicas porque son muy personales. Lo que uno interpreta de lo que indica un director también es algo muy personal. Y ahí me parece que está el mayor valor. No se puede entender un teatro donde lo que hagamos sea repetir y repetir y repetirnos nosotros, o repetirnos en los mismos personajes o en las mismas técnicas o con las mismas herramientas obra tras obra. No, siempre hay algo único, siempre hay algo que es muy personal, que es muy profundo también, y que merece ser visto así. Por eso yo creo que hay un 10% de las direcciones y un 90% que para mí tiene que ver con la creación de los actores en este caso. Los íntimos de George. Hago en este momento entrega del George de Oro. Ay, pero muchísimas gracias. Es un gran premio para mí. Es su género, y como te dije, sí, es único en su género. Absolutamente, y además el dorado del premio. Bueno, estoy muy feliz de recibir este premio. Para mí es un enorme honor, y bueno, va a quedar como un lugar atesorado en el corazón mío y de esta escuela. Bueno, agradecerte. Obviamente me gustaría seguir hablando, pero sé que tenés tus tiempos, tenés tus cosas, y bueno, no quiero robarte más tiempo. Agradecerte, y bueno, cuando se hagan los 40 quiero estar ahí. Por supuesto. En el escenario, por lo menos, aunque sea el presentador. Sí, por supuesto, cómo no. Yo agradecidísimo, y no solamente cuando se cumplan los 40. Seguí viniendo, esta es tu casa, y acá hiciste tus herramientas actorales, y bueno, y por eso también estás acá hoy.
no tocamos temas de sentimentales, para no tener ningún no, problema. por favor, no, por favor. Esas cosas no las quisimos tocar. No, pero quedaré en todo caso para otro programa. ¿Quién te dice? Hay alguien me dice que usted tenés un aire a Payares, a un periodista de Buenos Aires que, puede ser. que está en un programa de llama intrusa o algo así. Bueno, Dios mío. Dicen. Bueno, muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias a vos. Bueno, nos vemos en el próximo íntimo de Short, pero antes que no me olvide, es importante un brindis. Mirarse los ojos 2 veces. Sí. 1, 2, salud. Salud. El agua es vida y bueno, cada íntimo de Short muestra a estos hacedores de cultura, a estas personalidades, a estas personas que pueden ser del ambiente o no, que cuentan su vida en cada pregunta. Salud para todos. Salud, y gracias. Nos vemos prontito. Muchas gracias. Soy como una presa. Tan acorralada que no puede dejar de saltar. Aunque sepa que si lo hace, va a caer sobre sí mismo. Tengo miedo. Miedo de intentarlo y fracasar tan gravemente que no pueda volver a hacerlo. Entonces, vale la pena un acto heroico a cambio del otro.